En la siguiente cápsula de Compartamos la Ciencia y junto al profesor del Instituto de Física, Dr. Jorge Noreña, ahondaremos en el Premio Nobel de Física 2024 entregado a Hopfield y Hinton por los descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Jorge, ¿en qué consiste el Premio Nobel de Física de este año? El Premio Nobel se le dieron a Geoffrey Hinton por su trabajo en redes neuronales. En particular, él hizo un modelo que tenía, él estaba tratando de modelar un sistema de redes de neuronas biológicas de verdad. Y lo estaba tratando de modelar con principios de la física estadística. Y hizo lo que hace un físico, aplicó los métodos de la física, es decir, simplificamos el problema lo más posible para hacerlo fácil de entender. Entonces, hay una broma que le preguntas a un físico cuál es el volumen de una vaca y él dice, asumamos que la vaca es esférica. Él hizo algo similar con las neuronas, simplificó mucho las neuronas y dice, lo modeló con una red que se llama la red de Hopfield, que hoy no es muy usada, pero se ven todos estos elementos de pesos, conexiones, activación no lineal entre las neuronas, minimización de la energía, es decir, minimización de la función de coste. Entonces él estaba resolviendo un problema físico usando métodos de la física, entonces creo que es un premio y que tuvo mucho impacto. Tal vez él no había previsto este impacto en la informática y etcétera, pero se puede decir que es un premio Nobel de física por aplicaciones de una investigación en física, entonces muy merecido y que tiene mucho sentido. Geoffrey Hinton se le dio el premio Nobel por su trabajo en redes bayesianas restringidas, redes de Boltzmann restringidas, que son inspiradas en principios físicos, pero yo diría que se le dio el trabajo más porque él es uno de los principales nombres en el desarrollo de todos estos algoritmos de redes neuronales. Entonces, uno de los principales, de los que más ha contribuido a este desarrollo muy importante. Lo que él hizo de física, él no estaba resolviendo un problema físico, él tampoco, esta inspiración que tomó de la física es una inspiración relativamente sencilla, no es nada muy profundo. Entonces, yo diría que se le dio el premio, en mi opinión muy humilde, es solo una opinión, yo diría que se le dio el premio Nobel para reconocer su trabajo que ha tenido un impacto en el mundo, entonces merece un premio de este calibre, pero con la física no cuadra tanto, pero no se lo dieron en química o biología porque habría sido todavía más extraño, pero es solo una opinión, mi opinión humilde al respecto. ¿Qué es el aprendizaje automático y cómo se relaciona con las redes neuronales artificiales? Si el aprendizaje automático son métodos métodos de informática, estadística, inteligencia artificial, donde en vez de uno escribir un programa secuencial para el computador, o sea, yo no le doy la orden al computador paso por paso, sino que uno hace un modelo, el modelo se ajusta a datos para adecuarse a la tarea que se le pide al modelo. Entonces en eso consiste las redes neuronales son uno de los principales métodos de aprendizaje automático, entonces se puede decir que es un subconjunto del aprendizaje automático que vamos a explicar más en detalle un poquito en unos minutos y en particular las redes neuronales profundas han llevado una revolución en la informática, en la estadística y en la ciencia porque permiten modelar sistemas muy complicados. Sin embargo, hay muchos otros algoritmos de aprendizaje automático, las redes neuronales no son los únicos y depende del caso, incluso puede haber algoritmos que son mejores. Entonces, si yo tengo datos altamente estructurados, puede ser mejor, por ejemplo, un bosque aleatorio, un random forest. Depende del caso, pero sí. Y en ese sentido, entonces, ¿qué son las redes neuronales artificiales y cómo se construyen? Sí, entonces las redes neuronales artificiales se inspiraron originalmente en el funcionamiento del cerebro humano y porque funcionan como una serie de neuronas artificiales interconectadas. Sin embargo, esas neuronas se simplifican mucho, se simplifican tanto que muchos expertos, sobre todo en neurociencias, dicen que no se deberían llamar neuronas artificiales porque la simplificación las llevó a ser un objeto completamente diferente, mucho más sencillo que una verdadera neurona. Entonces dicen que tal vez lo deberíamos llamar perceptrones. Y la red neuronal consiste en un montón de estos perceptrones interconectados y con un peso que
determina la fuerza de cada interconexión. Y en eso se parecen, en ese sentido modelan un poquito el comportamiento del cerebro, pero está muy lejos de verdad de ser un modelo para el cerebro. Es una situación muy simplificada. Esos perceptrones entonces tienen todas estas conexiones y le aplican a las conexiones una función no lineal. Esa función la no linealidad de esa función es importante porque permite tener comportamientos altamente no triviales. Si uno tiene algo lineal, uno junta cosas lineales y queda otra cosa lineal. Entonces no podría tener todo el poder que tiene. Entonces la interconexión y la no linealidad es la que les da esta potencia para hacer todo esto que se ve, todas estas aplicaciones que tienen hoy en día. Se construyen, uno define el modelo, que suele ser una capa de perceptrones de entrada, una serie de capas intermedias que se dicen escondidas, con una cierta arquitectura de interconexiones y una capa de salida. Cada perceptrón tiene sus pesos con las diferentes conexiones que tiene, y esos pesos yo enfrento esta red a unos datos y los pesos se van ajustando a los datos en el sentido que minimizan alguna función que se llama función de coste. La función de coste lo que hace es mirar la diferencia entre lo que dice la red y lo que debería decir la red. Por ejemplo, si yo le pido que identifique una foto de si es un perro o un gato, y cuando ve perros me dice gatos, cuando ve gatos me dice perros y así, entonces esa función me va a dar muy alta y yo la quiero minimizar. Cuando en cambio se ajusta perfecto, minimizo la función. Entonces los pesos se ajustan para minimizar esta función y eso se llama aprender. Entonces aprende de los datos para ajustar el modelo y a la tarea que se le pide. ¿Y en qué áreas de la física entonces se podría utilizar este trabajo y qué implicancias podría tener para estudios posteriores? En la física, bueno, el trabajo de Hopfield se basó en tratar de modelar las neuronas de manera muy simplificada. Y aunque el tipo de red que él trabajó se llama la red de Hopfield y no es muy usada hoy en día, sin embargo, muchas de las características de las que hablé antes ya estaban presentes en esta red de Hopfield, y el interés de Hopfield era modelar un cerebro o un sistema de neuronas de manera muy simplificada. Entonces, él tenía ya pesos, interconexiones, neuronas no lineales y minimizaba una función que en el caso de Hopfield era una energía de interacción. Entonces, y en general se usan mucho estas redes neuronales para modelar sistemas complicados. Por otro lado, como las redes neuronales tienen aplicaciones, los físicos estadísticos también han empezado a estudiar las redes neuronales en sí mismas y estudiar la dinámica de las redes neuronales, cómo aprenden durante este proceso de aprendizaje de las redes neuronales. También se usaban incluso desde antes que fueran tan de moda, se usaban mucho las redes neuronales para analizar datos, para ayudar con el análisis de los datos, porque la física es una ciencia empírica, depende de los datos, si tenemos una teoría la tenemos que enfrentar con el experimento. Entonces, y las redes neuronales pueden ayudar en el análisis de esos datos. Un problema abierto, interesante en mi opinión en esa área, es cómo usarlas para hacer inferencia con errores. Si yo hago una medición, la medición a mí no me interesa. Lo que me interesa es cuál es el error en esa medición. Porque si yo te digo que tengo 10 años, no me puedes decir que digo mentiras hasta que no te diga la barra de error. Si te digo 10 años, más o menos 100 años, una barra de error de 100 años, estoy diciendo la verdad. En realidad, una cantidad sin la barra de error no es útil. Y sacar esos intervalos de confianza usando estos métodos de redes neuronales creo que es un campo activo, en particular lo que se llama Simulation-Based Inference. Otra aplicación que está teniendo mucho las redes neuronales es acelerar solución de ecuaciones diferenciales. Eso suena muy fome, pero lo que son las ecuaciones diferenciales rigen todas las leyes físicas. Entonces, resolver ecuaciones diferenciales quiere decir simular el mundo. Entonces, otra manera de decirlo es que las redes neuronales pueden ayudar a acelerar las simulaciones que hacemos de sistemas muy complicados como el clima o la estructura del universo. Se están aplicando para hacer simulaciones aceleradas y conectadas con los métodos estadísticos. Y seguramente hay muchas otras aplicaciones porque lo que yo diga hoy, que no he revisado todavía el archive, seguramente ya está desactualizado, porque es un campo muy activo. Y volviendo entonces al comienzo, ¿en qué consiste finalmente el Premio Nobel de Física de este año? Sí, entonces, como ya dije, John Hopfield
estaba modelando este sistema, creó esta red de Hopfield que tiene todos los elementos que vemos en las redes neuronales modernas. No fue el primer, él lo hizo en al principio de los años 80, no fue el primero en hacer una red neuronal. Las redes neuronales existen, o sea, el marco teórico existe creo que desde el siglo XIX en realidad, y las primeras redes neuronales artificiales en el computador desde los años 40 o 50. Entonces, llevan muchos años las redes neuronales. Pero en el trabajo de Hopfield se ve que tiene muchos de esos elementos, minimiza una función, tiene activación no lineal, etc. Y Hopfield estaba modelando un proceso físico, estaba haciendo preguntas sobre la física de este sistema y aplicando un método muy común en la física. Tenemos un sistema muy complicado, lo simplificamos al máximo para tratar de entenderlo. Es un método de verdad muy usado en física. Yo creo que las aplicaciones actuales obviamente no eran el propósito de ese trabajo de Hopfield, pero se puede decir que se dio este premio Nobel por aplicaciones de una investigación en física. Y entonces me parece que tiene mucha cabida que se le haya dado el premio Nobel en física a Hopfield, que es un físico estadístico y que estudia también la biología. Geoffrey Hinton lo que hizo fue, bueno, Geoffrey Hinton es uno de los nombres principales en desarrollos de redes neuronales, es informático diría yo. El tipo ha contribuido muchos de los algoritmos que se usan y ha inspirado muchos de los algoritmos y ha supervisado tesis que luego fueron muy importantes en el campo. Se le dio el premio Nobel por las redes de Boltzmann restringidas que usaban inspiración en la física para resolver un problema específico. Sin embargo, yo diría que su propósito no era resolver un problema en física, su propósito tampoco era aplicar la física, porque esta inspiración es, digamos, muy sencilla, no es nada extremadamente sofisticado. Entonces, en ese sentido, en el caso de Hinton, le doy razón a todos los memes que han aparecido en internet que dicen que le dieron un premio Nobel a la informática. En el caso de Hinton, creo que es raro que le hayan dado el premio Nobel en física. Sin embargo, es innegable el impacto que ha tenido Hinton sobre todas las ciencias y sobre la estadística y sobre la informática, tal que merece un premio de este calibre. Y bueno, dárselo en biología o en química habría sido todavía más extraño. Entonces, creo que lo juntaron con el de Hopfield y aprovecharon para darle el premio muy merecido. Jorge, cuando hablamos de un mayor desarrollo en las ecuaciones diferenciales, ¿esto permitiría entonces acelerar el proceso científico? Sí, va a permitir acelerar el progreso científico. Yo dije climatología, pero en realidad no soy climatólogo. Pero en cosmología, yo trabajo en cosmología, se ha usado mucho para acelerar simulaciones y acelerar la solución a sistemas complicados que hay que resolver ecuaciones diferenciales parciales. Y también, eso por un lado, pero también se ha usado para conectar las simulaciones a los métodos estadísticos. Eso es súper importante porque cuando uno compara datos con una predicción, se necesita hacer la predicción. Y si la predicción es una simulación costosa, eso quita mucho tiempo. Entonces, conectar directamente la predicción con los datos, con el modelo estadístico, acelera mucho el trabajo. Eso va a hacer que más personas puedan correr más simulaciones más rápido, con menos recursos, entonces va seguramente a ayudar a producir nuevas ideas. Y de nuevo, yo trabajo en cosmología, pero puedo imaginar que en otros campos donde las ecuaciones diferenciales parciales son importantes, como por ejemplo para modelar el clima, puedo imaginar que están haciendo cosas similares.